Bueno, yo creo que ya empezamos, ya estamos en la hora. Así que hola, buenas noches a todos y todas que nos encuentran hoy, que nos acompañan hoy en día en este webinar, nuestro primer webinar como Fundación Sur Global. Somos un grupo enfocado en ampliar las perspectivas del debate democrático y en donde en esta ocasión, luego de las reñidas elecciones que hemos tenido en Brasil, hablaremos con Tiago Vicino Fernández y con Ariel Salvador, ¿ya? Bueno, primero presentar a Tiago, que viene desde Brasil a compartirnos su experiencia. Tiago, bueno, él es estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista y además es investigador del Observatorio del Regionalismo, la Red de Investigación en Política Exterior y Regionalismo, y a la Red Development International Politics and Peace, concentrando sus estudios en política exterior brasileña y Mercosur. Nos acompaña desde Sao Paulo. Así que bienvenido, Tiago. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. A su vez, a mí me toca presentar a nuestro otro expositor, Ariel Valdenedito Medina, quien es analista en política y asuntos internacionales y licenciado en estudios internacionales por la Universidad Santiago de Chile. Cuenta con un minor de estudios en América Latina por la misma institución y realiza actualmente una pasantía, una pasantía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Posee además experiencia en investigación y docencia universitaria, siendo su interés en los estudios sobre democracia, América Latina, anticorrupción, género y política. Participa desde Santiago de Chile. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Paulina. Bien, muchas gracias, muy agradecido de empezar aquí a contribuir desde la Fundación y poder comentar sobre la contingencia que tanto nos convoca actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ariel, por participar en este que es la primera actividad de Twitch, el primer webinar que organiza mediante Twitch la plataforma Sur Global. Y vamos a comenzar explicándole a nuestro público que la exposición, primero va la exposición de Tiago, que nos hablará por 10 minutos, luego vendrá la exposición de Ariel, y finalmente tendremos un bloque final en donde podrán ustedes realizar sus preguntas ahí, dejarlas en el chat. Y asimismo nosotros tenemos preparadas 7 preguntas para nuestros expositores. Entonces, para contextualizar, vamos a iniciar esto diciendo que el día domingo fue la segunda vuelta electoral presidencial de las elecciones brasileñas, y en ella votaron un total de 124 millones de personas, inclinándose el 50,9% por la opción de Lula da Silva, quien contó finalmente con la cifra de 60 millones de votos, y un 49,1% por Jair Bolsonaro, quien contó con 58 millones de votos. Dentro de estos, dentro del padrón de 150 millones de votos aproximados, hubo también un 20% de abstención. Respecto a los estados brasileños, hacia el futuro, la balanza política quedó del total de 27 estados, 17 quedaron para la oposición y 10 para el oficial. Entonces, tomando toda esta información, tomando las noticias que hemos visto a lo largo de la semana, siendo esta la más estrecha elección presidencial brasileña en toda su historia democrática, hemos querido invitar a Tiago para que nos haga una breve introducción y podamos nosotros comprender de mejor manera qué es lo que significa que el país más grande, más importante y con mayor población del Cono Sur viva, digamos, este proceso de polarización política y viva también estas elecciones que fueron verdaderamente apasionantes. Así que Tiago, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos asisten, a ustedes, Paulina, Ariel, Manuel. Gracias por la invitación. Es un tema muy interesante, muy importante para mí, principalmente, que vivo en Brasil. Y bueno, me gustaría que ustedes preguntaran si hay dudas, si hay alguna palabra que no comprenden, pregunten nomás. El intuito es la conversación. Bueno, para contextualizar estas elecciones, que fueron muy difíciles, hay que pensar, en mi visión, a partir desde
la extrema derecha en Brasil, la ascensión de la extrema derecha. No es solo en Brasil, pero acá gana ciertas particularidades. O sea, la extrema derecha logró el mayor número de asientos en el Parlamento. No va a gobernar porque Lula ganó por 2 millones a más de votos, pero no va a ser una cosa sencilla, tan sencilla, o va a ser más difícil que fue el contexto del gobierno pasado de Lula, de la década de los 2000. Pero va a ser difícil, pero no imposible. Pasa que la extrema derecha tiene movilización en las calles. Es un movimiento popular. Así que ellos tienen armas y hacen intimidación a quienes no concordan con sus opiniones. Y matan en la calle, matan en fiesta de cumpleaños. En el día de las elecciones, la policía hizo un bloqueo de los votantes de Lula en las carreteras. Hubo todo compra de votos para Bolsonaro en el interior del país. O sea, hay toda una particularidad de Brasil que es esa del pasado de esclavitud, del pasado del coronelismo, del pasado del latifundio y del presente del latifundio, que se conforma con la extrema derecha. Y por eso digo que va a ser difícil. Pero al mismo tiempo, Lula tiene un gran poder de negociación. Así que él ya nos mostró en Brasil que es un estadista. Como un estadista va a conversar con los partidos del Congreso para que pueda gobernar. Y son muchos partidos. Son unos 15 o 20 que hay que conversar. Pero no, en verdad hay una federación de partidos que están con Lula ya. Son, creo que 9 partidos. El PT, el Partido Verde, el Partido Comunista, Avante, AHIR y muchas otras siglas. Pero en Brasil hay dos, es bicameral. Hay la Cámara y el Senado. Y en la Cámara, la Federación del Partido de los Trabajadores de Lula tiene como que 24% de los votos. Y para aprobar una ley, un proyecto de ley, necesita 50% más 1. Para un proyecto que cambia la Constitución, que sería necesario para hacer las inversiones públicas que van a restablecer la economía y que fueron cambiadas en el gobierno Temer pasado, habrá que cambiar la Constitución, que son 60% de los votos de la Cámara. Por eso habrá que negociar. Pero hay un grupo de partidos en Brasil llamado Centrão, el Gran Centro. Es un grupo de partidos vendidos que están siempre, negocian con quien está en el poder. Y son muchos diputados y algunos senadores. Entonces, con ellos se puede negociar. Algunos ministerios van a quedar con esos partidos, pero, como dije, va a ser difícil, pero no imposible. Y es muy importante notar que las movilizaciones en la calle no pueden parar, serán necesarias en los próximos años y es un desafío para todos nosotros, es una responsabilidad y un desafío. A ver, fue una victoria extraordinaria, entonces, porque estábamos luchando contra una máquina, un sistema de mucho dinero. Muchos empresarios apoyaron el Bolsonaro. El Bolsonaro tuvo toda la máquina del Estado donde utilizó para hacer crédito, o sea, dar beneficios a grupos sociales
que lo apoyan, como los evangélicos, los grupos más desfavorecidos, más pobres, y asimismo Lula ganó, porque Lula, la población tiene la memoria de lo que fueron los gobiernos Lula y Dilma, del Partido de los Trabajadores. Así que Lula, si no fuera Lula, no sé qué sería de la izquierda en Brasil. Y estoy muy contento con la victoria y espero que podamos cambiar las cosas dentro de Brasil y en su imagen internacional. Así que muchas gracias. Y una consulta a Tiago, por ejemplo, estos días que han pasado desde el día domingo hasta hoy, ¿cómo ha sido el clima político brasileño? Hemos visto que protestas afuera de los cuarteles militares, hemos visto incluso automóviles que arrollan personas que están protestando. Un Bolsonaro que en un principio no quería decir nada, pero que visto las circunstancias tuvo que salir nuevamente eh, a decir, a pedirle a sus manifestantes que por favor no siguieran interrumpiendo la calle, pero sin aún reconocer la derrota. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, ya era esperado de parte de Bolsonaro y de sus hordas fascistas. Lo que pasa es que, al mismo tiempo, el sábado y el domingo hubo manifestaciones masivas y multitudinarias en las calles. No solo en São Paulo, en Río, Salvador, Recife. Durante toda la segunda vuelta, la población, el Partido de los Trabajadores convocó a las personas a salir y salimos. Con eso logramos, en primer lugar, mantener la victoria de Lula. Es como una tercera vuelta. Parte de esos fascistas, porque es la extrema derecha, no aceptan. Al mismo tiempo, ellos no tienen una cosa que es muy importante, que es apoyo internacional. Luego de la victoria anunciada de Lula, muchos países, centenas de países, reconocieron la victoria de Lula. Y muchos países importantes, todos de Sudamérica, Estados Unidos, China, Rusia, India, los de Europa. Y esto fue muy importante porque el intento golpista, que ya era esperado, no tuvo uno de sus apoyos, de sus TPs, que es internacional. No es sencillo tratar con esta gente, pero ellos están quedando más flacos, porque mesmo que as instituições não funcionem adequadamente aqui em Brasil, não há poder de los militares e não há vontade de eles de fazer um golpe, justamente porque não há o apoio internacional como havia, por exemplo, no siglo XX, durante a Guerra Fria, ¿no? Então, há muitos disturbios na calle, falta de alimentos, falta de combustibles em algumas ciudades, pero já está volviendo a la normalidad. E, asimismo, esto creo que va a continuar un poco difícil con estas personas, pero es solo el comienzo de las cosas. Vamos a ver lo que va a pasar. Bueno, ahí veremos si una buena o una mala película la que se viene para América Latina en general. Brasil tiene un papel geopolítico muy importante, una influencia enorme a lo largo de la historia del continente. Y para también nutrirnos más sobre esa visión, Ariel aquí le vamos a dar el pase para que nos cuente, nos informe la importancia de la elección, porque muchas veces uno dice, bueno, Sao Paulo queda muy lejos, Sao Paulo, allá en Río de Janeiro también, está hacia el otro océano, hacia el Atlántico, pero sin embargo,
dependemos de muchas cosas de Brasil. Así que Ariel, por favor, tu tiempo. Gracias, Manuel. Gracias, Tiago, por la exposición. Súper interesante, igual que nos cuente desde allá mismo. O sea, uno aquí puede leer la noticia de segunda fuente y va uno comparando con los procesos chilenos que tienen muchas semejanzas. Primero les quería compartir una breve presentación que he preparado y les voy a hablar sobre todo del panorama latinoamericano, ya que tenemos el experto aquí, Tiago, sobre Brasil. Quisiera llevarlo a perspectiva más de continente y región, y cómo este cambio, que es una de las economías más importantes de América Latina, puede reflejar en el panorama regional. Primero quería volver un poco al pasado. Recordemos la marea rosa a principios de los años 2000, durante la primera década del siglo XX, del 2000 al 2010, que se produce principalmente por el ocaso de las políticas liberalizadoras del años 90. Todo el paradigma del libre mercado, el consenso de Washington se fue debilitando y ello ocasionó y dio el pie a que el nuevo gobierno de izquierda ganase en elecciones de forma democrática. Por ejemplo, esta marea rosa se inaugura con el triunfo democrático de Hugo Chávez en Venezuela. Y después fue avanzando donde sucesivos gobiernos de izquierda y centroizquierda pudieron acceder al poder. Dentro de lo que se conoce como esta marea rosa, que dicho sea de paso, el concepto aplica muy bien porque se entiende rosa como algo más débil de lo que fue el pasado Guerra Fría, o el pasado comunista, el pasado más rojo, que lo que marcó a América Latina durante todo su siglo XX, donde eran gobiernos más socialdemócratas que no buscaban tanto reformar a grandes rasgos el sistema, pero sí con una impronta bien de atacar las desigualdades, de proveer un Estado más robusto, de proveer mejores servicios públicos. Dentro de los grandes logros que tuvo esta marea rosa, y algo que se puede tener como referencia si pensamos este giro a la izquierda nuevamente, fue primero la constitución del Foro de Sao Paulo en el 90 y la posterior adhesión de diferentes fuerzas de izquierda a este mismo foro, y el Tratado de UNASUR, que se firmó y se consolidó en el 2008. Esos fueron como los dos grandes polos que caracterizó a esta primera vuelta de la izquierda de la región. Abajo aquí el 2011, que es el mapa de la derecha, que fue el apogeo de los gobiernos de centro-izquierda e izquierda, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Hugo Chávez, de Venezuela, como decíamos, bueno, el Raúl Castro, que no ha variado, ahora está Díaz-Canel, pero sigue la hegemonía del Partido Comunista en Cuba. Tenemos casos como Rafael Correa con su Revolución Ciudadana en Ecuador, el caso de Alan García y Ollanta Humala después en Perú, también Fernando Lugo en Paraguay, que también en esta primera fase puso el fin al monopolio del Partido Colorado, el partido más de la oligarquía conservadora en Paraguay. Y otros casos como Cristina Fernández, Daniel Ortega, José Mujica. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó después de la primera década del 2000? Hubo una regresión. Los gobiernos se delegitimaron, perdieron su base social de apoyo, y la región progresivamente fue transitando hacia gobiernos más de corte liberal y conservador. Esto se dio en la segunda década del siglo XXI, del año 2009 hasta hace unos años atrás, 2018, y nos dejó algunas conclusiones. ¿Qué sobre este mapa de acá de la derecha del año 2018? Vemos que sobreviven algunos regímenes. Por ejemplo, el gobierno de Maduro en Venezuela, que fue el legado de Hugo Chávez. Sobrevive Ortega y sobrevive también el régimen cubano en este caso. Esos fueron aquellos que no cambiaron durante esta regresión conservadora y son aquellos que se han cuestionado sus credenciales democráticas, que han censurado oposición, que han perseguido a algunos opositores al gobierno, etc. Sin embargo, igual, por ejemplo, Maduro también
recordemos que estuvo también tentado por esta reacción conservadora cuando Guaidó le disputó el poder y varios países y potencias reconocieron a Guaidó como presidente de Venezuela, pero ahora sabemos que eso no prosperó y Maduro sigue teniendo la administración del Estado y el liderazgo sobre el factor militar, que ello fue muy importante. En transición, en este mapa que fue del año 2018, está Tabaré Vázquez en Uruguay, que actualmente perdió las elecciones, ahora está en la calle Pou, también de derecha. Lenín Moreno, que su gobierno partió como una izquierda, pero transitó al centro y actualmente perdió las elecciones, también estaba siendo gobernado por personas de derecha. Y Evo Morales, que tuvo una transición complicada y que tuvo que renunciar en el año 2019 y que estuvo unos años como Yanine Áñez, como presidenta, también de extrema derecha, y que actualmente el país pudo salir y pudo tener elecciones libres y competitivas, y donde ganó de nuevo el partido de Hugo Chávez, perdón, de Evo Morales, del MAS. ¿Qué pasó ahora a finales de la segunda década del siglo XXI? Tuvimos estallidos sociales, también, mismos factores. Sigue la pobreza, sigue el nivel de desigualdad. Eso se suma también a un descontento por la clase política, que no ha resuelto estos grandes problemas. También sumamos la pandemia, año 2020, y esta permanencia de condiciones estructurales desfavorables hacia el género. Todo eso generó el fenómeno que estamos viendo ahora y que podríamos representarlo por esta forma. Una predominancia del espectro de izquierda en la gran parte de los países latinoamericanos. Ahora se suma Brasil. Este mapa está actualizado al 30 de octubre de este año, y el gigante, la poderosa economía de América Latina y el Cono Sur se integra a este bloque de predominancia o hegemonía de los gobiernos más de corte progresista. Ahora bien, ¿qué significa el triunfo y cómo podemos ver estos ciclos de alternancia política o este péndulo que se va moviendo de un lado a otro en la región? Primero, no lo tomamos, al menos a mi percepción, más que un giro a la izquierda de la región, más que la región haya decidido continuar más políticas que predominen el Estado y que sean que adhieran más a los servicios públicos, como se puede interpretar un gobierno, un cambio a la izquierda en general. Tenemos un castigo a la incumbencia. Los presidentes no son capaces de reelegirse, y esa es una tendencia que hemos visto en la última elección en América Latina. Esto se ha dado que hemos tenido primero una ola de gobierno de izquierda, después una regresión, y ahora actualmente estamos presenciando una oleada de gobiernos de una nueva izquierda. Un poco de teoría, no viene mal. Aquí la tesis de Seborque se está cumpliendo, que al finalmente la democracia es un sistema de gobierno en el que los partidos pierden elecciones, los partidos que están en el gobierno. Se han podido generar elecciones. Primero, la democracia sigue estando vigente en América Latina. O sea, nunca antes la democracia había sido tan sólida en la región. Y eso se deriva en que se pueden convocar elecciones y se cambia por transiciones vía pacífica el gobierno. ¿Qué otro factor tenemos actualmente? Presidencialismo de minorías. Esta nueva ola, y partiendo también que por el triunfo de Lula, genera presidentes que no tienen minoría en el Parlamento, como bien lo decía Santiago. Eso genera coaliciones de gobierno estables. Generalmente también los presidentes y el partido del presidente también es minoritario y tienen que armar coaliciones de gobierno. Y esas coaliciones de gobierno también son inestables dado esta poca relevancia que tienen otros poderes. Y también se suma el factor que es la popularidad es volátil. Lo vemos muy bien en Chile. Actualmente Boric ha bajado muy bruscamente su nivel de aprobación, a pesar de que lleva muy poco tiempo en el mandato, y es una constante que se ve en otros gobiernos de América Latina, sobre todo también de izquierda.
Otra cosa, otro factor que nos deja la elección es, se mantiene el caudillismo en la región, eh, hay una falta de renovación de liderazgos políticos. Por ejemplo, que fue el caso de Fernando Haddad, el anterior candidato del PT que luchó contra Bolsonaro en la elección pasada, que perdió. Él fue relegado por Lula y también perdió su candidatura a gobernador por Sao Paulo. O sea, el liderazgo más prometedor del PT no consigue ni siquiera ganar una elección a gobernador. Bueno, y quizás Thiago nos podrá dar más luces sobre eso. Lo mismo pasa aquí cuando tenemos, por ejemplo, el retorno de Bachelet, que siempre su opinión es muy merecida de la izquierda, y siempre dependemos un poco de ella. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo, donde están los Kirchner de nuevo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Maduro, que también no tiene una sucesión política y tiene que ser él quien se postula nuevamente a cada elección? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Ecuador, donde Rafael Correa estuvo varios años liderando la política y su opinión también es de peso en el país? Así los ejemplos suman y siguen. Otro factor importante es que el populismo efectivamente puede ser derrotado a las urnas, pese a todo lo que nos contaba Thiago, pese a la manipulación de la extrema derecha, pese a la difusión de las fake news, pese al control del Estado como maquinaria para favorecer una opción, el populismo efectivamente fue derrotado. Eso es un hecho. Y la extrema derecha, cuando está en el poder, puede perder la siguiente elección. Igual que Trump, como pasó con Trump en Estados Unidos hace unos años atrás. Finalmente, una última elección. No olvidar el centro político, que fue clave. Lula fue mucho mejor que Bolsonaro en manejar esta noción, es acercarse al sentido común, en apelar a las sensibilidades que la ciudadanía demanda, más que quedarse en un discurso atrincherado de que puede ser de izquierda. Por ejemplo, Bolsonaro cayó en este error. Él se aferró a sus indicadores macroeconómicos como posta de su gobierno, pero aún así no les fue eh, satisfactorio para lograr una mayoría que le pudiese ganar la elección. Y este último factor es muy importante y sobre todo para nuestro contexto también chileno. La disputa del electorado fuera de la zona cómoda o la zona de confort. Tenemos este cuadro acá abajo que se argumenta que Lula ganó por la votación del nordeste de Brasil. Eso es cierto por una parte, pero porque la diferencia es muy alta, si pueden ver, aquí Lula obtiene el 69% de los votos, pero eso es muy similar a la elección, a la votación que tuvo Haddad en el 2018. La diferencia que logró que Lula ganara esta elección se dio en las zonas más pobladas, que donde Bolsonaro tenía su fortaleza. Por ejemplo, en el sudeste de Brasil, en regiones más pobladas como Sao Paulo, como Río, Lula amplió su votación frente a la que obtuvo el PT hace 4 años atrás. Del 37% pasó al 46%. Y eso representa el 44% del electorado en Brasil. O sea, es un bolsón de votos gigantesco que Lula pudo obtener una parte, más de la que había obtenido Haddad hace 4 años atrás. Y eso principalmente le dio la victoria a Lula, más que la gran votación que tuvo en el nordeste de Brasil, de la zona más pobre y más cercana al Amazonas también. La relación ejecutivo-legislativo va a ser un tema que va a estar recurrente en la región. Este gráfico fue elaborado por Claudio Fuentes, perdón, académico, cientista político de la UDP de Chile. En lo azul podemos ver los presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, por lo tanto tienen que entrar a negociar con otras fuerzas políticas, que en nuestro caso chileno y también Brasil ahora, como nos comentaba Thiago. Tenemos los amarillos que tienen la coalición de gobierno con mayoría en una cámara, por ejemplo, Argentina-Paraguay. Recordemos que Argentina está de salida, ya le queda poco para elecciones, si no me equivoco, el próximo año tiene elecciones. En naranjo están la coalición de gobierno con mayoría en el Congreso, solamente el caso de Colombia.
que recordemos, es una coalición, no es el partido del presidente, son el conjunto de partidos que apoyan al presidente. Y finalmente, los que están en rojo, el partido del presidente con mayoría en el Congreso, que solamente es el caso de Bolivia, con Arce y el MAS, y también Nicaragua, bueno, usted. Y bueno, está El Salvador, que está ahí también. Para ir cerrando, ¿qué nos espera en América Latina? Ahí está una foto de la Cumbre de las Américas, que fue hace unos meses, que también asistió Bolsonaro. ¿Qué nos espera? Como decíamos, negociaciones. Muchos gobiernos tienen que negociar entre poderes. Eso va a ser un corolario, y los gobiernos, como fue quizás, no fue en la primera marea rosa, no van a poder tener libertades para implementar sus políticas. No van a tener mayoría que les pase todas las políticas que el gobierno quiere. Van a tener que entrar a negociar. También, ¿qué nos espera en esta nueva gira a la izquierda? Tenemos una oportunidad histórica. América Latina tiene una oportunidad histórica. Por ejemplo, AMLO en México. Nunca antes había gobernado así, como una izquierda más desafiante al poder, una izquierda que le pusiera un peso al partido, al PRI en México. Eso también es una oportunidad que puede ser un ejemplo para el futuro. O Petro en Colombia, lo mismo. Nunca antes la izquierda había gobernado en Colombia. Una coalición que se denominara de izquierda, que venciera los fantasmas del comunismo, que venciera el fantasma de Venezuela y eso. Y también tenemos una oportunidad para que la izquierda esta vez se pueda desamarrar de la estrada de la corrupción. Eso pasó con Lula, pasó con Boris y pasó con Xiomara Castro. Esos son algunos ejemplos más clásicos en que pueden marcar un antes y un después en materia de corrupción. Tercero, una oportunidad o una nueva oportunidad para reimpulsar el multilateralismo latinoamericano. Tuvimos experiencias que fracasaron, incluso la experiencia de la izquierda en la primera ola. ¿Qué es de una basura ahora? No es nada. ¿Qué es de presura ahora? También se está siendo abandonado. Se puede ir más allá en la relación del multilateralismo, sobre todo con esta confluencia de gobierno de corte progresista. También una duda, una interrogante abierta: ¿qué pasará con la OEA? También cabe preguntarse. ¿Existe una oportunidad para superar la tercera contraola de democratización? También lo hay. Actualmente América Latina ha bajado su calidad de la democracia en estos últimos años, pero ese deterioro ha sido mucho más bajo que el deterioro que hemos tenido en otras oportunidades, en otro tiempo histórico. También existe una oportunidad para ahí. Y dos aspectos más para terminar. La extrema derecha sigue aún vigente y está más fuerte que antes. La extrema derecha como tal, más allá de la derecha clásica. Aquí en Chile lo vemos muy bien. De hecho, un candidato de extrema derecha pasó a segunda vuelta, dejando a la derecha tradicional abajo. Tenemos también el caso de Bolsonaro, de Yanine Áñez, Keiko Fujimori, que también se giró a la extrema derecha. Juan Orlando Hernández, por ejemplo, el caso de Milei en Argentina también, y Hernández en Centroamérica. Y también tenemos algunos ápices de populismo, como en el caso de Bukele. Finalmente, avance y deudas en materia de género. En la foto de la izquierda no hay ninguna presidenta. Actualmente, en esta ola de giro a la izquierda, solamente Honduras tiene una presidenta. Ninguno de los países, ninguna de las democracias y pseudo-democracias que hay, tienen en sus gobiernos a una presidenta mujer. Sin embargo, es innegable que han habido avances. Los programas de los gobiernos progresistas incorporan mucha más demanda de las mujeres y promujeres que antes. Hay más presencia también en sus gabinetes, y también sus temas tienen mayor énfasis en la conformación de las políticas. Así que este es nuestro panorama que nos depara en América Latina. Espero no haber tomado mucho tiempo, así que les doy la palabra aquí a los moderadores. Muchas gracias, Ariel. Excelente presentación. Yo solamente quedé con una duda
respecto a ese gráfico increíble que dividía Brasil por zonas. Y mencionaste el concepto de zona cómoda. No me quedó muy claro qué significaba en particular la zona cómoda. Mira, aquí en Chile lo vemos muy bien, porque para la izquierda la zona cómoda son las grandes urbes. No sé en Brasil, desconozco. Quizá para Brasil la zona cómoda el noreste, donde el PT siempre tiene una base histórica. Ah, Y ya, pero te refieres aquí como tenemos la, al bolsón electoral por excelencia. exacto, donde la izquierda generalmente obtiene más cantidad de votos y donde le tiende a ir mejor. Por ejemplo, ¿por qué la izquierda no plantea aquí en Chile una mejor campaña de las zonas rurales? ¿Por qué la ha dejado abandonado tanto? ¿Por qué abandonó tanto al norte del país, por ejemplo? Ya. Eso Lula lo supo captar muy bien y aumentó su votación en aquellas zonas donde no llegaba tanto y donde perdió la elección en 2018 y eso fue clave ahora. Ah, muy Eso. buen estudio. Muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a pasar con Paulina. ¿Ah? Bueno, muchas gracias, Manuel, por pasarme la palabra y muchas gracias a Ariel y a Tiago por sus presentaciones súper buenas y muy claras con respecto a lo que está pasando hoy en día en Brasil. Bueno, ahora pasaremos a una ronda de preguntas, así que a las personas que nos están viendo las invito a que dejen sus preguntas en el chat, las iremos revisando por mientras van apareciendo. Y bueno, ahora nosotros tenemos unas preguntas preparadas para ustedes, así que primero, Tiago, cualquiera de los dos puede responder en realidad, pero Tiago, vemos que Lula tiene un rol histórico como un actor muy fuerte en el multilateralismo latinoamericano. ¿Cómo crees que se viene hoy en día con esta nueva ola hacia la izquierda, hola, para ver una unificación de nuevo en la región? ¿Es posible? Porque igual entendemos que los gobiernos de izquierda que están hoy en día quizás no convergen mucho en algunos temas o en algunos valores. Sin embargo, ¿tú crees que Lula sea un actor clave, fundamental y que de verdad se pueda lograr un progreso en poder de nuevo unificar a Latinoamérica y poder tener este multilateralismo y salir de esta crisis que se ha tenido de hace años ya? Por supuesto, Paulina. Primero, sí, porque Lula, Brasil tiene gran poder relativo y el liderazgo brasileño fue muy importante en la primera década del siglo XXI para la integración. Fue importante para la integración de Mercosur en los años 90, pero también para la creación de la UNASUR y también para desmontar la UNASUR también y crear el PROSUR también fue importante. Así que Brasil tiene mucho poder y ahora América del Sur tiene Colombia a la izquierda. O sea, por primera vez por primera vez Colombia está en la izquierda. Y creo que en América del Sur es importante pensar cómo hacer una integración más sólida Primero hay que ver qué se quiere con la integración, ¿no? Porque, como dijiste tú, hay diferencias de objetivos, de intereses entre los gobernantes. O sea, ¿cuáles son los problemas que hay que cambiar? La cuestión ambiental y climática, la cuestión de la inversión en infraestructura, la cuestión energética. Essas são questões que estão em la mesa e que hay que negociar e que hay que trabalhar melhor. Pero isso é muito importante, saber qué se quiere con la integración, qué se quiere con la UNASUR, qué se quiere con la CELAC, qué se quiere con el Mercosur. Pero Lula tiene ese rol de hacer una cooperación más sur-sur, sin olvidar la cooperación norte-sur, pero hacer un balanceo, un equilibrio contrahegemónico de los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos. Claro. No sé si Muchas haría... gracias. Bueno, otra pregunta. No sé si Ariel quiere complementar. No, démosle, Ya. escuchamos preguntas y después Es ahí comentamos. que justo iba a tocar el tema que tú mencionaste en tu presentación sobre cómo
esta oposición que se viene con los nuevos gobiernos, sobre todo de Lula, en el Congreso, que es algo que se ha visto en Latinoamérica, donde tenemos oposiciones ahí adentro. Entonces la pregunta es, ¿cómo será la relación con la oposición? ¿Será intransigente o conciliadora? ¿Cuáles podrían ser los grupos más problemáticos para Lula en su nuevo periodo? Yo empiezo entonces. Bueno, la actitud de Lula es más conciliatoria, como siempre. Desde su periodo de sindicalismo, Lula es un conciliador entre el capital y el trabajo. Él mismo va a pasar. Y por eso, incluso el dólar bajó el precio del cambio. Hay más perspectiva de inversión extranjera en el próximo año. O sea, hay confianza, hay credibilidad de Lula en el sistema internacional y creo que esto va a ser bueno para negociar con la oposición. Porque, dije, es difícil, va a ser difícil, habrá mucha oposición, tanto en la Cámara cuanto en el Senado. Pero en el Senado Lula tiene, su federación tiene, creo que 40% de los votos. O sea, va a ser un poco más sencillo. Ahora, en la Cámara habrá que negociar, pero eso ya empezó a ser hecho. Y creo que, espero que salga todo bien. A ver, vamos a ver. Esperemos Tengo que una sí. pregunta para Tiago. Disculpa, Pau. Sí, sí, dale. Bueno, el Partido Bolsonaro, el Partido Liberal, sacó muchos escaños en ambas cámaras. ¿Pero ese partido actúa de forma homogénea o cada uno de sus liderazgos actúa de forma dispar? Es decir, en una potencial votación, ¿podrán articularse como conglomerado o no? ¿O se puede negociar con algo? Sí, creo que sí, Ariel. Fíjese que muchos del Partido Liberal, que es el partido de Bolsonaro, eran del centrão, del gran centro, que son parlamentarios vendidos. Y creo que, como dijiste, en algunas votaciones podrán cambiar su voto para beneficiar sus regiones, por ejemplo, y sus intereses. Pero sí, no es algo coheso. La derecha no es tan cohesa. Se puede negociar, se puede cambiar algunos votos. Súper, porque acá es impensable que Boris cuente con algún voto republicano. O sea, sería muy improbable. Así que eso es distinto. Por eso. Bueno, acá tenemos una pregunta en el chat de Angelito Roner. Dice, ¿un supuesto fracaso de los gobiernos izquierdistas sellaría un interés hacia la extrema derecha en las siguientes elecciones? Por supuesto. No sé si Ariel tiene algo de sí, pero nosotros casi perdimos, no las elecciones, pero la democracia. Discordo un poco de Ariel cuando dijo que, basado en la bibliografía, que las democracias están más fortalecidas. Yo no sé, es discutible, pero creo que la extrema derecha tiene movilización popular en la calle, en Brasil, no solo en Brasil, en Bolivia también, donde el partido de la izquierda, el MAS, todavía sigue, pero está en el horizonte que no será fácil, no será sencillo, y ellos, la extrema derecha, no quiere el poder para siempre. Es su objetivo, entonces hay que tener cuidado. Sí, muy buena pregunta. Yo igual concuerdo, pero no al 100% con que sea como un pase libre para la extrema derecha si fracasa una huelga de gobierno. ¿Verdad? Puede ser que en CAST, acá en Chile, podríamos tenerlo de vuelta, sin duda. Quizás ser una opción muy viable. Pero no me imagino una extrema derecha en Ecuador, por ejemplo. No la veo tan conformada como sea con el alternativa de gobierno. O en, no sé, en Colombia. No, quizá en Colombia con Hernández sí puede ser, pero
pero en ciertos países no está tan asentada todavía, tan desarrollada como para ser próximamente un gobierno, pero sin duda donde tiene un éxito y una base electoral bien estable, puede ser. Y ahí concuerdo contigo. Entonces, ya que estamos hablando de la extrema derecha, voy a entrar con otra pregunta que tenemos preparada, que sería, ¿cómo será la relación del gobierno de Lula con la oposición? ¿Intransigente o conciliadora? ¿Cuáles podrían ser Manuel, los esa grupos ya le más hice. problemáticos? Ah, Esta pregunta ya la hicimos. perdón, disculpa entonces. Me distraje, pero quería remarcar el punto respecto a la extrema derecha, porque se habló de Milei, se habló de Bolsonaro. ¿Se puede distinguir entre tales extremas derechas o de Bukele? Por ejemplo, ¿hay una distancia entre Bukele y Bolsonaro? ¿Hay una distancia entre Bolsonaro y Milei? ¿O Juan Antonio Kast? Ya hemos visto que se juntan, pero parecen provenir de derechas diferentes. No sé si la derecha de Bukele es tan parecida a la derecha de José Antonio Kast, por ejemplo. Bueno, la derecha, mucho de la extrema derecha en Brasil viene desde Estados Unidos. Sí, es muy importante. Hay como que no sé cómo se dice en español, un rotero, un guía de puntos que la extrema derecha en Brasil simplemente hace igual, como cuestionar la justicia, cuestionar las elecciones, cuestionar la imprenta, ¿cómo se dice? El periodismo. Y no sé cómo es, creo que hay particularidades. Por ejemplo, en Chile creo que el pinochetismo nunca ha pasado totalmente, ¿no? Pero hubo un trabajo de memoria. Por ejemplo, en Brasil, el gobierno Bolsonaro fue un gobierno de militares, un gobierno de militares. Pero esto no pasaría en Argentina, por ejemplo, en un eventual gobierno de extrema derecha. O creo que, no sé si, creo que no pasaría en Chile, no sé qué ustedes piensan. Porque hubo un trabajo de memoria, a pesar de todo, en Chile, en Argentina, que no hubo en Brasil. Entonces, creo que hay esas pequeñas diferencias, pequeñas grandes diferencias, pero al mismo tiempo es una extrema derecha global, porque tiene que ver con la situación global, ¿no? Del neoliberalismo, de la competencia generalizada, de la crisis del capital, ¿no? Entonces, por eso. Sí, yo creo que hay una extrema derecha que está muy bien liderada por Vox de España, que hizo este evento donde reunió a Yanine Áñez de Bolivia, invitó a Kast, estuvo Milei también, también estuvo, no sé si estuvo Bolsonaro, no me acuerdo. Pero comparten algunos rasgos, pero hay otros que no. Por ejemplo, tanto Bolsonaro como puede ser el caso de Kast, son muy conservadores en el aspecto religioso, y eso lo hacen ver y lo tienen como punta de lanza en sus gobiernos. Pero hay esta extrema derecha que viene de una raíz más anarquista liberal, de una tradición más estadounidense, que se asocia muy bien a lo que tiene que ver con el fenómeno de Bukele y con el tema de Milei de Argentina. Y que esa extrema derecha puede distinguirse a esa otra extrema derecha más bien nacionalista cristiana. Entonces ahí hay distintos tipos de esta extrema derecha. Pero yo creo que sin duda para algunas políticas en conjunto, para algunos temas, no sé, por ejemplo, toda la agenda anti derechos de género, anti-LGBT, sin duda esas derechas se agrupan y funcionan como bloque. O sea, tanto derecha de Milei, que ataca a los temas de género como algo contra la burocracia, y tanto el tema de los gobiernos más conservadores en el aspecto religioso, que apuntan a eso como también ir contra el aborto, ir contra los nuevos derechos de las personas trans, por ejemplo, o contra el matrimonio homosexual.
Entonces ahí hay distintos tipos en la derecha, pero con algunos puntos se pueden aglutinar bien fácil. Eso mismo. Bueno, acá en el chat tenemos otra pregunta de Cami Farías J, que es para Tiago. Dice, querido Tiago, ¿qué rol crees que tendrá el gobierno de Lula en cuanto a la protección de la Amazonía y avanzar en reparación y justicia para con los pueblos ancestrales cuyos derechos fueron tan vulnerados durante la pandemia? Un saludo a Camila. Muchas gracias por la pregunta. Mira, es un tema distinto, o sea, es un tema que no había en el plan de gobierno de Lula en las elecciones pasadas. Es un tema nuevo y necesario, muy importante la pregunta. Lula va a fortalecer los mecanismos de combate al crimen organizado en la Amazonía y tratar de proteger las tierras públicas que son para los indígenas, ¿no? Incluso Lula pretende crear un ministerio de los pueblos indígenas en su mandato. Pero no va a ser sencillo, porque al mismo tiempo, Lula va a ser un gran liderazgo mundial en términos del clima. Incluso ahora, Lula fue invitado por la cúpula del clima en Egipto, que va a ser ahora en este mes. Y dejando Bolsonaro, que todavía está en el gobierno, más y más, ¿cómo se dice? Isolado, ¿no? del mundo. Entonces, Lula es visto internacionalmente como una persona que va a proteger la floresta contra la deforestación, incluso proteger a los pueblos originarios que tienen sus culturas, sus lenguas. Incluso en Brasil no se habla solo portugués, se habla más de 200 lenguas. Y su gobierno va a preservar sus derechos y también va, digamos que, unir el país, ¿no? Que es lo principal ahora. Pero muchas gracias, Camila, y saludos. Bueno, acá también tenemos otra pregunta de Macaulay, una persona de Brasil. Y bueno, aquí usamos el traductor, así que si hay alguna palabra que está mal, lo siento. Ya, él pregunta, algo que me parece increíble de la extrema derecha que votó por Bolsonaro para que Brasil no le dé la vuelta a Venezuela. Supongo que se referirá al miedo de, como pasó acá en Chile, del Chilezuela. Y ahora está pidiendo un golpe de Estado un día después de que se celebren elecciones democráticas. ¿Cómo funciona eso en sus mentes? Ellos no tienen problema en ser contradictorios, porque hay una estrategia en las fake news, que es el microtargeting, ¿no? O sea, los evangélicos reciben un tipo de noticia, de información. Los intervencionistas, los golpistas, reciben otro tipo. Y esto pasa no solo en Brasil, creo que pasa en Chile también, pero son contradictorios. Pero es por eso que son un grupo tan grande de personas frustradas que se aglutinan en torno de un líder, que ahora es Bolsonaro, después puede ser otro o no haber por ahora, pero va a aparecer otro. Y así es. Y también Argentina pasó por eso en esas elecciones. O sea, Brasil no puede volver una Argentina. Pero lo que pasa es que se juega con el miedo, ¿no? E incluso se intenta hablar de otros países para pensar Brasil. O sea, no hace mucho sentido pensar Nicaragua para hablar de Brasil. En fin, no sé si Ariel tiene algo a decir sobre. Sí, yo lo veo por el lado de que efectivamente ese discurso llega a mucha gente, el tema del miedo, pero recurrir tanto a eso no le ha traído tanto mérito. O sea, en Chile perdieron la elección con el mismo discurso, en Brasil ahora, en Colombia también la perdieron.
Entonces finalmente le están apuntando a un discurso que no rinde electoralmente, porque, o sea, muchas personas, si bien tienen miedo a regar a eso, también le preocupan otras cosas, como por ejemplo llegar a fin de mes o el tema de eh, cuidarse de la previsión o salir de la pobreza, otros factores. Entonces, podemos, podemos encontrar un desgaste en el discurso de la venezolización de la política. Eso no, no creo. Muchas gracias. Bueno, acá en el chat también, yo creo que ya para ir cerrando, no sé qué opinas tú, Manuel, por tiempo, yo creo que estamos un poco justos. Maxi Andrade, 1998, pregunta, ¿se podría decir que en esta elección se le ganó a la maquinaria de redes sociales que tiene la ultraderecha en el mundo? ¿Cómo Lula gobierna con el panorama en contra de las redes sociales y los medios? Pregunta interesante, porque las izquierdas, no es de hoy, las izquierdas llegaron atrasadas en las redes, ¿no? Por ejemplo, Olavo de Carvalho, que es ¿cómo se dice? Gurú, no sé si en español, alguien que las personas siguen, que tiene ideas, es un ideólogo de extrema derecha. Él ya estaba en el Orkut, en el periodo del Orkut, y ahora tuvo espacio en la media tradicional, en los diarios tradicionales también, y formó una base social que no había. En la dictadura de Brasil, por ejemplo, no había esa basis ideológica de extrema derecha. Pero hoy existe porque ellos supieron lograr manejar las redes, ¿no? Y las izquierdas llegaron atrasadas. Y todavía seguimos atrasados en los artificios utilizados. Así que será un problema muy grande. ¿Cómo regular las fake news? ¿Cómo tratar de esas cuestiones? Está en abierto. Hay que pensar juntos, ¿no? Exactamente. Ariel, ¿tienes algo que agregar? O sea, no mucho más, la verdad. Yo creo que es un tema que da para futuro, que no se ha resuelto actualmente y ningún gobierno ha tomado. Está muy abierto, por ejemplo, qué pasará ahora cuando Elon Musk implemente su política en Twitter. O aquí en Chile lo vemos bien, donde la concentración de los medios, tanto de diferentes plataformas como YouTube, como Twitter, han sido también monopolizados por la extrema derecha. Eh, yo creo que hay que tomarlo con mesura. Es algo que no podemos medir bien su impacto en la actualidad y también nos faltan instrumentos para hacerlo. Así que yo creo que es algo que va a ser digno de analizar de aquí en adelante. Solo- Yo Perfecto. quiero jugármela con una pregunta hacia el futuro, digamos, porque Lula ya es su tercer periodo presidencial y hablaba, Tiago, del carisma, digamos, que hubiese sido de la izquierda si Lula no hubiese sido el candidato. Entonces, tengo entendido que Lula da Silva ya señaló que no va a participar de una reelección, sino que este sería solo un periodo de 4 años. ¿Y cuál es el panorama en Brasil respecto a la sucesión de un personaje político como Lula da Silva? ¿Tiene sucesor? ¿Hay heredero? Dilma Rousseff ya sabemos que está un poquito descartada, producto de su destitución. No sé cuál es el panorama. Sí. Lo que pasa que hay un problema muy grande de las generaciones que vienen, de no tener ese mismo liderazgo. Pero hay posibilidades. Hay Guilherme Boulos, hay Fernando Haddad, por ejemplo. Fernando Haddad perdió el gobierno del estado de São Paulo. Pero por primera vez el Partido de los Trabajadores tuvo un candidato que juega, que es competible, o sea, que llegó la segunda vuelta. O sea, eso es importante. Al mismo tiempo, no sé si Lula va a quedar solo 4 años, no sé qué va a pasar. Pero es que se me olvidó lo que iba a decir. Pero
va a ser, va a ser un desafío pensar, incluso solo ahora en la segunda vuelta empezamos a pensar lo que es la cuestión de cómo tratar, cómo hacer la contrainsurgencia de la extrema derecha. Cómo pensar otras, por ejemplo, André Janones, el diputado que apoia Lula, hizo una campaña muy importante contra las fake news que el PT recibió, y eso ayudó mucho a desestabilizar el campo adversario. Y por eso creo que los nuevos cuadros de la política de la izquierda necesitan saber manejar las redes, en primer lugar, y al mismo tiempo las izquierdas necesitan pensar mismo cómo van a tratar de atraer muchas personas que están frustradas con el sistema político, ¿no? Más allá de los cuadros del futuro de la izquierda. Pero es un desafío muy grande. Hay que empezar ya. Y en tu opinión, Ariel, ¿cuáles serían los desafíos para esta izquierda que ya ve que sus grandes caudillos de principios del siglo XX están envejeciendo? Lo gran desafío actualmente de la izquierda no es volver al antiguo, no es quedarse en el paradigma volver a retomar a la clase, al proletariado, a apelar a ese electorado más tradicional, sino yo creo que la izquierda debe actualizarse, debe entender las nuevas problemáticas, debe conectar con el sentido común y básicamente debe acercarse a la ciudadanía. Yo creo que esta izquierda se ha encapsulado en una comodidad y eso le ha perdido el rumbo. Yo creo que ese va a ser uno de los debates, al menos en Chile y en la región, que se debe volver a reactivar y con ello volver a poder conectarse con las grandes masas. Gracias, Ariel. Paulina, no sé si quieres hacer alguna pregunta, alguna reflexión, alguna Hay, consulta. queda una última pregunta en el chat y ahora sí cerramos porque ya estamos pasados de la hora. Y bueno, la gente que nos está viendo, le recordamos que nuestras redes sociales están en la descripción para que nos sigan y vamos a ir subiendo contenido semanalmente para que estén pendientes y de los próximos webinars que se vienen. Ya, tenemos que Gimli26 pregunta, ¿cuál sería el análisis que hacen de por qué ganan las presidenciales pero no cámaras? Responda el que quiera. Por la estructura de Brasil. Es decir, Brasil tiene todavía problemas antiguos que se reproducen, que es el problema del coronelismo, del favor, o sea, la dependencia tanto de los más pobres, que dependen de los servicios más básicos, y que los caudillos de esas regiones, por medio de sus vínculos con el Congreso, con los eternos caudillos, ya tiene la plata para inversionar en esas regiones. Entonces, la población tiene esta afinidad con los más conservadores. Al mismo tiempo, la clase media depende primariamente de esas personas, o sea, de sus cargos en el sector público o privado, en los favores más que está en toda parte, o sea, en la educación para sus hijos, en el hospital, el tratamiento cirúrgico, o sea, hay una red de dependencia en todo Brasil. Y en el centro están las familias tradicionales, los caudillos, y estos ganan las elecciones. Es muy difícil cambiar. Creo que, como Adriel, hay que pensar en cómo rescatar el vínculo popular que tiene, por ejemplo, Lula. Pero es por ahí, creo que es por ahí.
Hay otras explicaciones también, pero esta es la que más me da respuestas para el problema. Yo quisiera agregar que sin duda es un fenómeno multifactorial. Hay muchas razones para explicar esa variable. Ahora las que se me ocurren, las que puedo pensar como es posibles explicaciones, son dos. Por una parte, el financiamiento. Al menos acá en Chile, el financiamiento de la política. Tú puedes, así, viéndolo bien en crudo, tú puedes comprar una campaña, una diputación, un cargo a una concejalía, incluso un alcalde o una senatorial. Actualmente, como está conformado el diseño institucional, está muy abultado todavía el monto que se puede aportar como máximo a las campañas políticas. Entonces, si tú vas a una región extrema, por ejemplo, inviertes mucha plata tanto en campaña por redes sociales, que está fuera también de lo que puede fiscalizar el CERVEL, o invierte también en Paloma, en publicidad en las radios locales, tú puedes conseguir una cantidad de votos que te ayuda a ganar. Y eso es lo que ha hecho la derecha en, en Chile y por eso ha logrado mantener una base estable electoralmente. Y el otro factor importante es, como decía, esta desconexión con algunas realidades, sobre todo en el resto del país. A la izquierda le va muy bien en la región metropolitana, le va muy bien también en la zona urbana del Biobío, la segunda más poblada del país, un Valparaíso, también le va muy bien. Pero si vemos al norte, si vemos zonas rurales, por ejemplo, las regiones que están entre O'Higgins y el extremo sur, ahí la izquierda pierde por harto. Y ahí es donde la derecha y estos partidos nuevos pueden obtener una gran cantidad de escaños que hacen que los partidos de gobierno no tengan mayorías en el Congreso. Que al menos esas son mis dos posibles respuestas para esa pregunta. Bueno, y con esta reflexión final, damos por finalizado este webinar, ¿cómo influyen los resultados de la elección presidencial brasileña en América Latina?, organizado por Fundación Sur Global. Agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo consistentemente a lo largo de esta hora ya y 10 minutos de transmisión. Agradecemos a nuestros expositores, nuestros invitados, Tiago Vinici Fernández y Ariel Valdebenito. De verdad estamos muy emocionados con los resultados que hemos tenido. Ha sido exitosa esta primera transmisión y esperamos poder seguir continuando entregando información, entregando comprensión de la realidad política siempre tan compleja, siempre tan llena de incertidumbre. Han pasado muchas cosas últimamente en el mundo y incluso el próximo miércoles a las 9 de la noche los esperamos también para comentar los resultados de la elección de midterm que va a haber en Estados Unidos, que tendrá resultados este día martes, y también lo que ocurrirá con el cónclave del gobierno en Cerro Castillo. Asimismo, agradecemos a todos los miembros de la Fundación Sur Global, Cristóbal Cares, Anaís Pulgar, Gonzalo López, Fabián Gallardo, Gustavo Guajardo, Eduardo Mora Velázquez y por supuesto la moderadora del día de hoy, Paulina Sánchez. No sé si quieres despedir a nuestros invitados también, Paulina. Bueno, muchas gracias a todos por la gran participación que tuvimos hoy y por supuesto a Ariel y Tiago, que maravilloso poder compartir con ustedes, aunque sea hacia la distancia, pero espero contar con su presencia nuevamente en otra ocasión. Así que estamos en contacto y ver si nos podemos juntar de nuevo y ojalá en algunos años sea presencial. Vamos a estar muy pendientes. Recuerden, el día miércoles 9 de noviembre a las 9 de la noche, por este mismo canal, nos seguiremos viendo para comentar la realidad política nacional e internacional. Tengan todos muy buenas noches, cuídense y estamos en contacto. Tenemos también nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Ahí estamos aprendiendo poco a poco esta interacción nueva con el público y por supuesto todo con el objeto de, tal como dice nuestro eslogan principal, nuevas perspectivas para el debate democrático. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chau.